La Torá no describe la idolatría como un error folclórico de gente de civilizaciones antiguas que no entendían la ciencia moderna. La Torá describe a la idolatría como una enfermedad, un cáncer del alma que sabe maquillarse con belleza, con tradición, con cultura, con poder y con promesas de seguridad. Avodah Zará significa culto extraño o servicio ajeno. Este término no es únicamente arrodillarse ante una estatua o un ídolo, sino que implica transferir a algo creado, ya sea materia, fuerza, persona o idea, el lugar que solo le debe pertenecer al Boreolam, al creador del mundo. Y entonces luego se construye una vida, una religión, una tradición, la moral, la ética y el destino alrededor de esa transferencia. Por eso, el Tanaj la combate con una severidad que a veces desconcierta a los estudiantes de nuevo ingreso o a los lectores que leen el Tanaj de manera superficial. Porque la idolatría no se queda en las iglesias o en los templos, sino que se derrama en la ética, la justicia, la moral, la psique y el comportamiento humanos. No se limita simplemente a creencias y ya, sino que se convierte en permisos. No se reduce a rituales, sino que se vuelve sistemas de dependencia. La idolatría en el universo torático es la mutilación de la libertad espiritual, cuando el ser humano deja de servir a la verdad y empieza a servir la mentira, la falsedad de lo que le da control entre comillas, o identidad o justificación. Y en este curso no Ajida debemos decir sin ningún rodeo lo siguiente, queridos alumnos. La prohibición de Avodah Zará es universal, no solamente es para Israel, es para el mundo entero. Porque el pacto con Noyaj no es un pacto solamente social, es un pacto metafísico. Un mundo justo necesita tribunales, claro que sí, como aprendimos en clases pasadas, pero también necesita que el corazón humano no se arrodille nunca ante falsos absolutos, porque de esos falsos absolutos nacen las peores crueldades. En el Tanaj, el núcleo de la idolatría está encapsulado en una frase que no deja ninguna escapatoria. Se nos dice, Lo yihye leja Eloikim ajerim al panai. No habrá o no tendrás dioses ajenos delante de mí. La Torá no está diciendo no tengas muchos dioses porque me pongo celoso, Hasbe Shalom. Lo que está diciendo es no conviertas nada en autoridad última sobre tu propia conciencia. Porque el primer acto idolátrico es coronar un sustituto. Y cuando coronas un sustituto, tu moral queda completamente secuestrada. El Sefer Devarim repite y amplifica esto de manera excepcional. Nos dice, Ed Hashem Elokeja terá. Y solo a Hashem temerás. Otota avod. Solo a Hashem servirás. Ubishmote Shavá. Jurarás en su nombre. Ese, queridos alumnos, es el triángulo torático. Reverencia, servicio y lealtad exclusivas a Hashem. La idolatría rompe ese triángulo y lo reemplaza por otro que brinda miedo a fuerzas ajenas, servicio a intereses y lealtad a ídolos que son completamente falsos. La Torá, al prohibir la idolatría, está protegiendo la libertad interior de la humanidad. Pero para poder entender lo que significa Avodah Zará en su completitud, el Tanaj nos obliga a mirar 4 dimensiones. La primera, imágenes; la segunda, cultos, que incluye liturgias; tercera, dependencia espiritual; y cuarta, las alianzas. Empecemos por las imágenes. El Sefer Shemot capítulo 20 nos ordena Lo ta'aseh leja pesel. No harás o no te harás imagen tallada, y añade también Yehol Temuná, o representación o figura de lo que está arriba, abajo o en el agua. La Torá prohíbe la fabricación y el uso idolátrico de representaciones de Hashem porque conoce una trampa psicológica en el ser humano. Lo invisible
exige humildad. Si crees en Hashem, punto. No necesitas una representación de él. Por lo tanto, serás humilde al creer en algo invisible. Pero ¿qué creen? La trampa psicológica del ser humano es que lo visible permite manipulación, ya sea por el que crea esos ídolos o por el líder carismático que imbuye a las demás personas en creer en eso que él inventó. Cuando el ser humano reduce a Hashem a una simple figura, lo está reduciendo a un objeto. Y cuando a Hashem se lo reduce a un objeto, se lo domestica. La idolatría es en gran medida un intento de domesticar a Dios, de domesticar lo divino para que entonces sirva al ego del ser humano. Por eso el Tanaj insiste tanto en la trascendencia. Hashem no cabe en tu mano, no cabe en tu templo, no cabe en tu narrativa, no cabe en tu iglesia. El Rambam en el Mishnei Torah explica la idolatría como un error de intermediación. Las personas comenzaron honrando cuerpos celestiales como sirvientes en la antigüedad, como si fueran sirvientes de Hashem. ¿Pero qué hicieron? Terminaron rindiéndoles culto y liturgias como si fueran estos símbolos celestiales como el sol, las estrellas, la luna y demás, como si fueran autoridades absolutas. Ese deslizamiento, eso que se le llama deslizarse entre el símbolo y pasarlo a ser ese símbolo algo soberano, es la pendiente resbalosa del corazón humano en la idolatría. El Tanaj la corta de raíz prohibiendo el pesel, la imagen tallada, como objeto de culto, porque conoce la psicología del ser humano. La idolatría no se agota en imágenes, como se los comenté, sino que su esencia también está en el culto. Avodá significa servicio o culto e implica también actos, liturgia, postración, ofrendas, incienso, libaciones, juramentos, plegarias, que son dirigidas a otro poder que no es Hashem. El Tanaj trata esos actos como transferencias de lealtad, y esto es algo grave. ¿Por qué? Porque el ser humano se forma por lo que hace repetidamente, y repetidamente, si el ser humano es idólatra, se está formando en mentira. El culto es educación de los deseos, por lo tanto, se enseña que el corazón depende de algo cuando se practica diariamente. Y aquí aparece la palabra clave, la dependencia espiritual. La idolatría no es otra cosa que dependencia del ser humano por algo que no es verdad. No es solo creo que existe X, Y o Z, sino que necesito a X, Y y Z para sentirme seguro, para sentir que tengo destino, para sentir que tengo éxito, para sentir perdón o para sentir salvación. Los profetas denuncian que Israel y las naciones buscaban segulot, y segulot aquí se traduce como amuletos o recursos de protección. Y también buscaban koyaj, buscaban fuerza en los ídolos, en las idolatrías, porque querían control sobre lo que no podían controlar. El corazón humano, cuando teme, busca afianzarse o agarrarse de algo. La Torá no niega la necesidad humana de sentir seguridad, sino que la redirige hacia algo realmente santo y verdadero. La seguridad auténtica se llama bitajón, se llama confianza, pero en Hashem, no en el vacío, y se expresa en ética, en un camino recto, en buen comportamiento, no en amuletos, liturgias y reuniones los domingos por la mañana. El ídolo promete control sin rectitud. Es decir, el ídolo te promete que va a hacer lo que tú dices, pero no te exige que cambies tu comportamiento, no te exige que cambies tu forma de ser. Hashem sí te exige rectitud y luego entonces da sostenimiento según su sabiduría. Por eso el ídolo seduce tanto, porque te ofrece atajos a las almas impacientes. El Tanaj lo llama engaño porque el atajo siempre termina cobrando tu libertad, lo veas por donde lo veas. La cuarta dimensión, la más política y la más íntima, queridos alumnos, son las alianzas. El Sefer Devarim nos advierte repetidamente contra los pactos y alianzas con prácticas idolátricas. ¿Por qué hablar de alianzas como idolatría? La respuesta es clara, porque la idolatría no es solo teología,
es lealtad civilizatoria. Y aquí vamos a entrar en un punto demasiado importante. Cuando una nación se alía con un culto, con una religión, con una creencia, absorbe la moral de ese culto, de esa religión, de esa creencia. Si el culto legitima la explotación, va a haber explotación. Si el culto, la religión o la cultura, la idea, empieza a legitimar la violencia ritual, el abuso sexual, la opresión de los vulnerables, entonces esa alianza espiritual se vuelve una alianza ética con la perversión. Los profetas denuncian esto con fuego sagrado cuando dicen que la idolatría es la madre de la injusticia porque permite justificar lo injustificable. Una alianza idolátrica no solo cambia tus oraciones, sino que cambia tu moral, tu ética, tu pensamiento y tu comportamiento. Por eso, desde el pacto noahida, Avodah Zará no es solo no adores imágenes, sino no entregues tu conciencia a poderes que te pidan traicionar tu dignidad humana. No entregues tu conciencia a poderes que te pidan traicionar el Tselem Elohim. Ahora bien, ¿cómo define el Tanaj la idolatría de forma que no se nos escape por tecnicismos? La idolatría en el Tanaj es definida como sustitución de Hashem por cualquier cosa, por cualquier koyaj, por cualquier fuerza creada que se convierta en un falso absoluto. Y aquí los profetas se vuelven maestros de la psicología tanají. El profeta Yeshayahu ridiculizó a los artesanos que cortaban madera y con una parte cocinaban y con la otra hacían un dios. Luego se postraban ante lo que esas mismas personas fabricaron. La sátira profética no es una burla superficial, sino que es una cirugía. Te muestra el mecanismo del autoengaño. El ser humano fabrica sus propios ídolos y entonces luego se arrodilla ante ellos para no sentir la angustia de la libertad. Y hay que decirlo claro, la libertad verdadera da miedo. Si Hashem es uno, entonces no puedes negociar con múltiples poderes para justificar tus comportamientos y tus formas de ser. Debes cambiar realmente porque Hashem te lo exige. Y cambiar, queridos alumnos, es muy difícil para las personas. Por otro lado, el ídolo te ofrece alternativas suaves. Acéptame como tu Señor y Salvador y listo. Te perdoné tus pecados en ese instante, tú no tienes que cambiar nada y se acabó. Hazme un rito, sígueme los domingos y sigues igual, pero ya psicológicamente eso sirve como un placebo para tu moral, tu ética y tu ansiedad. Por eso la idolatría es tan atractiva. Te permite conservar tus impulsos con una estética sagrada. Pero el Tanaj la combate porque sabe que esa estética produce crueldad y no tiene nada de sagrado. La tradición rabínica agrega una precisión decisiva. Avodah Zará no se limita a creer que hay otro Dios, sino que incluye atribuir independencia real a intermediarios, fuerzas o entidades, de modo que compitan con la soberanía de Hashem. El Rambam Maimónides describe cómo la idolatría comenzó con error intelectual y entonces terminó en corrupción moral. Cuando se adoran fuerzas ajenas, se termina siendo un sirviente y esclavo de tus propias pasiones. El Maharal de Praga explicó también que la idolatría es un pirud, una separación o fragmentación, es decir, dividir la realidad en múltiples autoridades para entonces nunca rendir cuentas a una verdad única y que es la realidad. Esa fragmentación se convierte siempre en una fragmentación ética también. Hoy sirvo a la justicia cuando me conviene, pero mañana puedo servir al placer, pasado sirvo al poder y así sucesivamente. La Torá nos exige unidad y coherencia, queridos alumnos. Un solo Boré Olam, una sola verdad moral y una sola medida para todo. La idolatría ofrece pluralidad de excusas, por eso es tan letal para el pacto noahida. La Kabbalah, al profundizar, nos revela que la idolatría es también un error de canalización de los deseos. El Ramak nos enseña que el servicio verdadero es orientar las cualidades del alma hacia Hashem. Cuando se orientan hacia otro lado, se llama Sitra Achra, el lado oscuro, por así decirlo, el otro lado, o la dimensión de la separación y la fragmentación.
El Arizal nos explica que el problema no es solo equivocarse de doctrina, sino alimentar fuerzas de separación mediante devociones mal dirigidas y mal canalizadas. En vez de elevar, te estás hundiendo todos los domingos o los días que vas a esos centros religiosos donde mezclan sincretismo o donde creen en otras deidades, intermediarios o donde utilizan el nombre de Hashem en vano. El Zohar insiste en que la unicidad divina no es solo una idea abstracta, sino una estructura de la realidad. Servir a lo múltiple como absoluto rompe el tejido interior y exterior. Traducido todo esto a psicología noajida, el idólatra se vuelve en un ser dividido. Vive con lealtades en guerra y esa guerra interior se expresa en violencia exterior. La idolatría no es solamente neutral, desordena al ser humano y un ser humano desordenado, desalineado, desordena su mundo. Ahora bien, como este curso es también práctico, debemos identificar los componentes esenciales de Avodah Zará en lenguaje completamente operativo para no judíos sin perder el rigor torático. Hay idolatría cuando ocurre cualquiera de las siguientes realidades para que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando se rinde culto, es decir, actos de servicio, liturgias, a entidades creadas como si tuvieran autoridad divina. Cuando se atribuye a fuerzas creadas independencia absoluta sobre el destino de las personas. Cuando se atribuye perdón o bendición a cosas creadas, es decir, también a seres humanos que hoy en día están muertos y nada pueden hacer por ti, ya sean sabios, rabinos o lo que sea. Cuando se busca control espiritual mediante prácticas que sustituyen la relación con Hashem por manipulaciones de poderes. Cuando se establecen alianzas también de lealtad religiosa que exigen transgredir ética fundamental. Cuando se convierte un símbolo en soberano. Cuando se reza o se jura en nombre de otro poder como fuente última. Y hay un criterio torático que simplifica todo esto. ¿Esto me acerca a la verdad moral de Hashem o me permite negociar con mis propios deseos? Esa pregunta es importantísima que se la hagan antes de tomar una decisión en su vida que tenga que ver con religiones, tradiciones, liturgias y demás. Esto que voy a hacer, esta religión a la que me voy a meter, ¿me acerca más a la verdad de Hashem? ¿O lo que está haciendo es que me va a permitir negociar con mis propios deseos? Si su respuesta es lo segundo, entonces la idolatría ya tocó la puerta, aunque no haya ninguna estatua de por medio. Y aquí conviene que cerremos este tema con una pregunta que podemos responder también al instante. ¿Por qué el Tanaj combate siempre la idolatría con tanta pasión, con tanta fuerza? La respuesta es porque la idolatría es el permiso más antiguo para la crueldad más moderna. Cuando el ser humano se inclina ante un ídolo, aprende a inclinar su ética también. Cuando se acostumbra a mentir ante lo sagrado, se acostumbra a mentir también ante lo humano. Cuando compra protección con un ritual, aprende a comprar justicia con sobornos. Por eso el orden noajida comienza con Dinim y luego sigue con Avodah Zará. Primero construyes tribunales para contener el mal social y luego entonces limpias el altar interior para que la sociedad no se corrompa desde sus dioses, entre comillas. Porque al final, los dioses de una cultura son su moral en forma de adoración. La idolatría, queridos alumnos, no empieza cuando alguien se arrodilla. Empieza cuando alguien se rinde ante la falsedad y la mentira. Cuando alguien se rinde a la necesidad también de control. Cuando se rinde al miedo. Cuando se rinde a la aprobación. Se rinde al placer, se rinde al poder y luego le pone nombres sagrados para no sentirse esclavo.
La Torá te ofrece todo lo contrario, querido alumno, querida alumna. Una libertad más difícil porque te hace cambiar, porque quemas y haces cosas que no están bien. Pero también es una libertad más pura. Servir al uno y único que es Hashem Itbaraj, al Dios verdadero, que no se compra y que tampoco se domestica. Y por eso mismo te obliga a ser un ser humano verdadero. Y cuando el ser humano se atreve a aceptar esa verdad en su vida, ocurre algo muy extraño de ver hoy en día en las personas, pero muy hermoso. Las manos dejan de buscar amuletos, los labios dejan de negociar con fuerzas ajenas y la conciencia se endereza como si recordara por fin que el único culto digno del Tselem Elohim es el que convierte su corazón en un lugar donde la verdad jamás se vende.